es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre
Señor les bendiga al pueblo del Señor. Es un placer, es un gozo el poder estar con ustedes y poder nosotros confirmar y reafirmar que Dios es fiel a sus promesas. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, y todo aquel que va a ver este video y nos va a escuchar para compartir con ustedes de la palabra del Señor. Quiero leer en esta tarde, en este día, con respecto al profeta Sofonías. El profeta Sofonías, un hombre, ¿verdad?, que fue que escribió antes de que el pueblo de Dios fuera a la cautividad. Y dice en el capítulo 3, leo en el verso 7, para tratar el tema juicio y misericordia. Porque cuántos sabemos que nuestro Dios, ¿verdad?, también con toda situación siempre da la salida. Dice en Sofonías capítulo 3 y en su versículo 7, hablando de la ciudad de Jerusalén, capital, ¿verdad?, de Judá. Dice, dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada, según todo lo que decreté contra ella. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Note bien lo que el Señor está hablando aquí. El Señor en su corazón mismo declaró y dijo, esta ciudad me va a escuchar, esta ciudad me va a atender, porque les he enviado mis profetas, les he enviado mis mensajeros para que les dejen saber, esto es lo que yo he decretado. Recuerde que un decreto es una orden, es algo que se ha ya establecido, algo que está aprobado, algo que está para realizarse, para llevarse a cabo. Entonces Dios les dice, si ustedes, ¿verdad?, si esta ciudad tan solo encontraran en su corazón obedecerme, encontraran, ¿verdad?, el atender mis palabras, entonces lo que yo decreté en contra de ella no sucedería ni de su lugar. Pero ¿qué fue lo que dice? Que al último de este verso 7, dice, pero en la mañana se levantaron a hacer peores obras. Sofonías, que significa el Señor oculta, profetizó durante el reinado del rey Josías y escribió para advertir a Judá y a Jerusalén con respecto a ese juicio, al juicio, ¿verdad?, inminente de Dios. Su apostasía merecía la retribución o el pago justo por su maldad. Jeremías, que era contemporáneo de Sofonías, escribió lo que Dios había declarado a través de él y en su mismo corazón. Dice en Jeremías, en su capítulo 2, verso 13, creo que muchos hemos escuchado esta palabra. Dice, ¿verdad?, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y aquí que han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Esto realmente, iglesia, hermana, hermano, y usted que me escucha, esto, ¿verdad?, es la torpeza más grande que puede haber. Porque ¿quién dejaría a una fuente de agua fresca, de agua viva, para excavar un pozo en donde el lodo, ¿verdad?, en días iba a echar a perder aquella agua, si es que la podía retener? Y que al tiempo, si no se tenía cuidado, esa misma agua iba a echarse a perder. Entonces, note bien, esto fue, ¿verdad?, esta fue la queja de Dios para su pueblo. Jerusalén y Judá se resistieron a Dios y a su ley. Por lo tanto, ¿verdad?, vemos que la degradación o aquella destrucción vino a alcanzar todos los niveles sociales de Israel, negándose a atender las profecías del Señor. Por esto es que el Señor declara, dije, ¿verdad?, dije a la ciudad, ciertamente me temerás. He aquí, ¿verdad?, ciertamente aceptarás mi corrección.
Dice la carta a los hebreos que el hijo, ¿verdad?, que no acepta la corrección, deja de ser hijo, deja de ser hija. Por lo tanto, vemos que Dios estaba en su corazón deseando que su pueblo atendiera. Pero he aquí, dice, sencillamente se corrompieron, no aceptaron, no escucharon, ¿verdad?, lo que yo había decretado. Por tanto, vino la destrucción de Jerusalén, capital del reino de Judá, por manos de los babilonios. El libro de las Lamentaciones nos enseña, nos dice, ¿verdad?, la experiencia de angustia y de dolor que vivieron los que en aquel tiempo estaban sobre la faz de la tierra. Dice en Lamentaciones capítulo 1, verso 3, que el pueblo de Dios, dice, fue humillada, cargada de cadenas. Judá marchó en exilio, una más entre las naciones, ya no la niña de sus ojos, ahora es contada entre todas las naciones del mundo. No encuentra reposo. Todos sus perseguidores la vienen a acosar, la ponen, he aquí, ¿verdad?, en aprietos. Note bien, mi hermano, mi hermana, Dios en su grande misericordia, en su grande amor, sí, Él decretó el juicio, pero con todo vemos que su misericordia es fresca cada mañana. Sofonías, como lo mencioné al principio, escribió antes de que esto sucediera. Y ellos no atendieron a la voz del Señor, quien aquí, ¿verdad?, no tolera ni va a admitir a quienes confiesan ser sus seguidores, que confiesan ser, ¿verdad?, su pueblo y al mismo tiempo practican aquellas obras de pecado, idolatría e inmoralidad. El apóstol Pablo declaró a los creyentes en Roma en su capítulo 6 y verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Cristo, nuestra retribución, nuestro pago será muerte eterna, o sea, apartados eternamente de Dios. Lo que aconteció con Jerusalén y Judá es que ellos fueron al exilio por 70 años. Y la palabra del Señor dice, esto es aún en la misericordia de Dios. Pero para el día de hoy, que estamos en la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor enseña que todo aquel que no atiende, que todo aquel que no, que ha venido a conocer de la palabra del Señor y dice ser seguidor de Cristo, dice ser parte del pueblo de Dios, pero practica el pecado, practica la inmoralidad, practica la idolatría, dice la palabra del Señor que entonces para los tales es muerte espiritual, o sea, separación eterna de Dios. Ahora bien, vemos, ¿verdad?, que con todo esto, este juicio no era solamente para esta ciudad, pero a todas las naciones que las menciona por nombre. Y si usted, ¿verdad?, toma el tiempo para leer este libro de Sofonías, se va a encontrar de que solamente son 3 pequeños capítulos y usted se va a dar cuenta de que Dios menciona a estas naciones paganas alrededor de Jerusalén. Porque recuerde que la maldad va a alcanzar hasta la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Entonces, hermano, hermana, dice, ¿verdad?, en Sofonías, en su capítulo 1 y en su verso 12, en aquel tiempo registraré, Dios hablando, en aquel tiempo registraré, o sea, escudriñaré Jerusalén con lámparas. Note bien, no voy a escudriñar, dice el Señor, no voy a escudriñar únicamente a esta ciudad con una lámpara, pero con lámparas.
O sea, detenidamente la voy a examinar. Y continúa diciendo, para castigar a los que reposan tranquilamente, como vino en su sedimento, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien, ni para mal. Note bien, que el Señor está hablando, sí, primeramente de los suyos. Voy a escudriñar a esta ciudad de Jerusalén con lámparas. Y aquellos que no atienden mi palabra, aquellos que están reposando como el vino. Allá, ¿verdad? Fui una ocasión a un lugar en donde tienen aquellos barriles de madera en donde tienen este vino y está callado y frío. Y dice que no le pueden hacer mucho ruido, porque si hay ruido se agita. Yo no entiendo cómo es eso, pero seguro que ellos han de atender. Y Dios entiende también. Aquí dice, aquellos de Jerusalén que estén solamente sentados, bien calmados, pensando en sus corazones y en sus mentes, Dios no va a hacer nada, ni para bien ni para mal va a hacer. Y yo me pregunto, ¿cuántos en estos días, cuando escuchamos, nuestro pastor David hace unos domingos atrás nos hablaba de que Cristo viene, de la venida de Cristo, y como seguidores de Cristo tenemos que estar preparados, tenemos que amar su venida, tenemos que nosotros, ¿verdad?, limpiarnos, santificarnos para cuando Él venga? Pero ¿cuántos, lejos de amar la venida del Señor Jesucristo, ni siquiera creen en ella? O quizá han escuchado por tantos años de que Cristo viene, y como aquellos religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, ya lo escuché una y otra vez. Y la verdad es que no creen en la venida de Cristo. Hermano, hermana, dice la palabra del Señor, que aquí, ¿verdad?, que el Señor Dios Todopoderoso nos dice, ¿verdad?, que el Señor llegará como un ladrón de noche. A nadie le va a avisar, a nadie va a prevenir. Lo hemos nosotros aprendido en la parábola, ¿verdad?, de aquellas 10 vírgenes, 5 preparadas, 5 no preparadas, 5 amando, esperando, atentas a la venida de su Señor, del esposo, y 5 despreocupadas, descansando como el vino en su fermentación y pensando, hoy no va a venir, ni mañana tampoco, otro día iré a buscar aceite para mis lámparas. Note bien, he aquí, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos que aprender bien y recordar que nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, enseñó al apóstol Pablo cuando escribió a los tesalonicenses. Y nos dice en la primera carta a estos creyentes, en su capítulo 5, verso 9, note bien la misericordia de Dios. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, a eso Dios te ha destinado. Para esto el Señor nos ha destinado. No para juicio, pero para que usted y yo recibamos salvación por medio de Jesucristo. Y entonces seremos nosotros, ¿verdad?, llevados delante del Señor para poder estar y gozando con Él en gloria. Dice la palabra del Señor. Pablo, escribiéndole a los Colosenses, capítulo 3, verso 4, les dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él. Oh, gloria sea al Señor. Hermano, hermana, creamos, amemos, preparémonos para la venida del Señor. Jerusalén no creyó. Jerusalén estaban aquellos reposados, y dice el Señor: yo te voy a escudriñar.
Ahora, sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es perfecto, es un Dios de orden, Él no comete errores. Pero por si alguno llegara a pensar, a aquel se le pasó, note bien, dice Dios, voy a escudriñar a esta ciudad con lámparas. O sea, voy a tener tanta luz para aquel que, por insignificante que fuera, y esté reposado pensando en su corazón, Dios no hace ni bien ni mal, entonces yo lo traigo a cuentas. Yo lo traeré a cuentas. Mi hermano, hermana, nuestro Dios, ¿verdad?, dice que seremos manifestados cuando Cristo se manifieste. Sofonías escribió también para dar ánimo a estos verdaderos miembros del pueblo de Dios. Así que les enseña, ¿verdad?, que un día, en el tiempo de Dios, Él los iba a restaurar. Este libro de Sofonías, sus 3 capítulos, son profecías, de las cuales lo que se ha cumplido fue, ¿verdad?, que esta ciudad de Jerusalén fue llevada al exilio. Y a los 70 años regresó. Pero ahora Dios les promete que va a llegar el día, ese día, ¿verdad?, en el cual Dios los va a restaurar, en el cual Dios va nuevamente a traerlos y darle la posesión de aquella tierra que Él prometió a sus padres. Así es que entonces, por esto es que le dice allí en el capítulo 2, en la primera y segunda parte de ese verso 2, dice, he aquí, humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Nunca olvidemos, hermano, hermana, lo que se nos enseña en Santiago en su capítulo 6 y la segunda parte del verso 6, cuando el apóstol Pablo escribiéndole, ¿verdad?, cuando Santiago escribe y dice, he aquí, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Oh, aleluya. El Señor pronto viene y promete, ¿verdad?, que si su pueblo no se arrepiente y se humillan, entonces aquel pueblo, como sucedió con Jerusalén, aquel pueblo ya será avergonzado. Pero Dios, en su grande misericordia y en su grande amor, note bien lo que les dice. Note bien lo que les dice. No solamente te voy a restaurar, pero note bien lo que les dice en el versículo 15 del capítulo 3 del profeta Sofonías. El Señor te ha levantado el castigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya nos perdonó el Señor, aleluya. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos, aleluya, gloria a Dios. Y note bien, el Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno, aleluya. En aquel día, dice el verso 16, le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes. ¿Nota bien? No solamente en su misericordia Dios les da el incentivo de que un día el Señor los va a restaurar. Un día el Señor los va a traer y les va a hacer morar en esa tierra que Él prometió a sus padres. Mi hermano, hermana, con esta misericordia, con este amor de Dios, vemos, ¿verdad?, que el Señor mismo en el verso 14 a mí anima a esta ciudad, así como en el día de hoy la iglesia del Señor es animada por la fidelidad del Señor. Anima a la iglesia y le dice, aquí, ¿verdad?, grita, da voces de alegría, da voces de júbilo. He aquí, regocíjate, alégrate de todo corazón, porque todo aquel que he aquí se aparta de su pecado por amor a Dios, tiene la bendición de regocijarse en el Señor. Y he aquí, le dice por último en el verso 17, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo,
te renovará con su amor y se alegrará por ti con canto. Mira, hermano, hermana, Dios dice, ¿verdad? Cuando Él haga esto por su pueblo, algo que, por su pueblo Israel, algo que ya ha hecho por usted y por mí. El Señor ya nos restauró, el Señor ya nos redimió, el Señor por su sangre preciosa compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Ahora somos, como dice su palabra, el que está en Cristo es nueva criatura. He aquí ahora pertenecemos a Dios, bendito sea su nombre. Y usted, hermano, hermana, dice la palabra del Señor, aleluya, que el Señor se regocija en su pueblo. Y en aquel día, cuando Dios restaure a Israel, el Señor no solamente le promete, te voy a traer, te voy a restaurar, te voy a poner en la tierra que prometí a tus padres, pero he aquí, dice, yo voy a estar en medio de ti para salvación. Yo me voy a gozar en ti, voy a callar por amor a ti. Y al ver la restauración que hago contigo, me voy a alegrar con cántico. Imagínese, hermano, hermana, imagínese que este pueblo va a causar, va a provocar que Dios entone cantos. Yo no sé qué cantos irá a entonar el Señor, porque todo canto de alabanza y gloria son para Él. Pero de seguro estoy que Él se va a regocijar en la restauración que Él hace con su pueblo. Entonces, usted y yo, usted que me está viendo y escuchando, es el Señor Jesucristo, el Señor y Salvador de su alma. ¿Cree usted, está seguro de que el Señor viene y está su certeza que usted ama, desea, gime por su venida? Entonces, usted, ¿verdad?, será parte de aquella iglesia gloriosa que el Señor, en la cual el Señor se gozará. Pero si no fuere así, permítame preguntarle, ¿qué espera? Jerusalén fue destruida, Jerusalén fue llevada al cautiverio, Jerusalén sufrió el ver que el templo del Señor fue destruido. Todos los vasos, todos los utensilios que había en la casa del Señor fueron violados. El pueblo en sí sufrió la espada. ¿Qué espera? En este día, dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. Venga a Cristo. Y el requisito de su palabra es que tan solo si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, en esta misma hora usted puede decirle, Señor, reconozco mis pecados, me arrepiento por ello y te pido que me perdones. Dame esa nueva vida, dame mi salvación y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hermano, hermana, mas si usted es ya un creyente, pero usted sabe, el Espíritu de Dios le está indicando, tú no crees en la venida de Cristo, tú no amas la venida de Cristo, tú no estás a la expectativa de la venida de tu Señor y tu Salvador. Entonces, ¿por qué no hace una renovación de su vida delante de Él? Y nuevamente le entrega todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para servirle. Y pedirle al Espíritu de Dios, ayúdame, enséñame, que yo pueda tener ese celo de la venida del Señor y guardarme en santidad. Mientras que usted y yo, hermano, hermana, que creemos en la venida del Señor
y que esperamos y amamos la venida del Señor, démosle a Él toda la honra y toda la gloria. Estos tiempos no se compararán con aquellas cosas que atravesarán y que padecerán los que no han creído y no se han preparado para la venida del Señor. Oremos. Padre, toda honra y toda gloria a ti sean dadas. Gracias, Señor, por tu siervo, tu profeta Sofonías, Señor, que no se detuvo, mi Dios, a declarar tus juicios a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta esperanza, de tu misericordia, Señor, para tu pueblo. Mira aquel corazón que en este día hizo confesión de fe para aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Señor, que tu Espíritu Santo comience a cincelar la verdad de la venida de Cristo en su corazón. Y aquel hijo, aquella hija tuya que ha renovado sus votos delante de ti en esta tarde, entonces, Señor, que tu Espíritu le guíe a toda verdad y a toda justicia. Que aquello que de tu palabra ya conoce, ya sabe, venga, Señor, a impactarle de tal manera que venga, Señor, a buscar más y más y más del conocimiento de este advenimiento precioso de Cristo. Y a tu pueblo, Señor, que espera y confía en la promesa de enviar a tu Hijo para levantar a tus justos. Bendícela, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus siervos, Señor, que hablan tu palabra, Señor, con verdad y con firmeza. Y en esta hora te damos gracias. Amén y amén. Pueblo de Dios, que la paz del Señor sea con ustedes y muchas bendiciones.